Bendecido día, mi amada familia, es un gusto para mí estar con ustedes en su programa Buenos Días, Señor. Mi nombre es Joshua Erazo, los saludo desde la ciudad de Monterrey y les hago la invitación a que se suscriban, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y compartan este video que sabemos va a ser de bendición para ustedes y las personas que les rodean. Vamos a iniciar con una lectura muy especial en el Antiguo Testamento. Se encuentra en Nehemías capítulo 8, versículos del 13 al 18. Vamos a estudiar un poquito acerca del contexto de la fiesta de los tabernáculos, qué aplicación le podemos dar a nuestra vida al día de hoy, lo que podemos encontrar en Nehemías, algunos datos curiosos, algo que podemos encontrar dentro de la lectura, y vamos a hablar un poquito acerca de la profundidad de este mensaje que el Señor tiene para nosotros a través de la enseñanza de Nehemías capítulo 8, versículos del 13 al 18. Si tienes necesidades de oración, puedes ponerlas en los comentarios, estaremos atentos para estar orando por ti y por tus necesidades. El Señor sea con ustedes y vamos a iniciar con la lectura. Yo voy a leer Reina Valera 1960 y les repito la cita nuevamente, Nehemías capítulo 8, versículos del 13 al 18, y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras al escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Algo muy interesante que podemos encontrar en Nehemías, vamos a ver algunos puntos que podemos encontrar en los versículos del 13 al 18, y en el versículo 13 algo que a mí me llama mucho la atención es acerca de cómo los líderes tienen esa importancia, ¿no?, dentro de la sociedad, sobre todo una sociedad con principios y mandatos establecidos por Dios, como lo fue la nación de Israel en su momento, ¿verdad? Aún al día de hoy hay judíos ortodoxos que practican la ley de manera muy estricta y son fieles a la ley y leen los mandamientos y los estatutos de Dios y buscan ponerlos por obra. Algo que a mí me llama la atención en este versículo 13 dice: los sacerdotes, los líderes de las casas, los sacerdotes y levitas, junto con Esdras, se reunieron para entender las palabras de la ley. Algo que tenemos que tener muy presente y a lo que también estamos llamados nosotros como cristianos en esta época actual es a escudriñar las escrituras, a sumergirnos en la palabra de Dios, a no darle una lectura superficial como si tuviéramos algo más importante que hacer o como si tuviéramos actividades más importantes que sumergirnos en las escrituras y escudriñar lo que podemos aprender de ellas, sino darles una lectura profunda, tratar de entender lo que estamos leyendo, no solamente cumplir con nuestra actividad diaria de leer un pasaje de la escritura diariamente o un capítulo o un libro de la escritura diariamente, sino realmente profundizar y extraer la enseñanza de las escrituras. Es algo que hicieron los líderes de las familias, los sacerdotes y los levitas junto con Esdras. Dice que ellos se reunieron para entender las palabras de la ley. ¿Qué es lo que se conocía como la ley? Los escritos que había escrito Moisés, válgame la redundancia, los manuscritos o los mandamientos y los estatutos que Dios le había dado a Moisés y que habían quedado plasmados en lo que nosotros conocemos como la ley en el Antiguo Testamento, que se encuentra dentro de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? En el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Específicamente en Éxodo, Levítico y Deuteronomio y parte de Números podemos encontrar algunos mandamientos y estatutos que el Señor le dio a Moisés y que Moisés posteriormente transmitió al pueblo de Israel. Bueno, dentro de esos mandamientos y de esos estatutos, Dios estableció ciertos días de festividad, ¿no?, que tenían que celebrarse en comunidad, como lo vemos aquí, el Día de los Tabernáculos. El Día de los Tabernáculos era una remembranza o un recordatorio de cuando Dios había sacado a su pueblo de cautividad de la tierra de Egipto y había sido enviado hacia su tierra prometida, la tierra que el Señor le había dado como promesa a Abraham. Hacia esa tierra se dirigían y en el trayecto Dios les da
la institución o la ordenanza de que celebren la fiesta de los tabernáculos como un recordatorio de lo que él había hecho para sacar a su pueblo de la cautividad, una remembranza de todas las señales, los prodigios, los milagros poderosos que el Señor hizo en Egipto, y el caminar hacia la tierra que él había prometido darle a sus antepasados como una promesa firme de que él lo iba a cumplir. Bueno, parte de la remembranza cuando se festejaba la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de eso, ¿no? Salir de la cautividad, caminar hacia la tierra que el Señor ha prometido a nuestros antepasados, a la cual nosotros llegaremos y poseeremos, porque el Señor lo prometió y el Señor así lo hará, ¿no? Con el pueblo de Israel. Entonces, la fiesta de los tabernáculos tiene su inicio en Levítico capítulo 23, versículos 42-43. Esta festividad se celebraba en familia, algo muy importante y que tenemos que tener muy presente, involucrar a nuestra familia en las actividades que el Señor ha designado o ha planeado o ha establecido para nosotros como comunidad, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso y cómo podemos traerlo a nuestra vida actual, cómo podemos aplicar la enseñanza que el Señor nos da a través de su pueblo celebrando la fiesta de los tabernáculos a la iglesia al día de hoy. Algo que me llama mucho la atención es que esta actividad es familiar, se celebraba en familia, no excluía a nadie ni por ser más pequeño ni por ser el más anciano. Todos los integrantes de la familia participaban en esta actividad que consistía en ir, conseguir ramas, como lo vemos en el versículo en el versículo 15 dice: y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. La actividad básicamente consistía en salir, conseguir estas ramas de estos árboles frondosos y hacer tabernáculos o tiendas donde ellos pudieran habitar temporalmente durante 7 días. Haciendo como una especie de campamento, una campaña, una casa de campaña, un campamento con estas enramadas y recordar, traer a remembranza ese acontecimiento histórico, sobrenatural y poderoso que el Señor hizo con su pueblo al sacarlo de una tierra de esclavitud y encaminarlos hacia la promesa que le había dado a sus antepasados de poseer una tierra que él había preparado para su pueblo y para su descendencia para siempre, ¿no? Entonces, esta actividad es importante para el pueblo de Israel, y dice la Biblia en el versículo número 17 que no se había hecho de esta forma. La gente, el pueblo de Israel, no había practicado el ritual tal cual se había ordenado en la ley que el Señor le dio a Moisés, sino que quizá puede ser o pudiera ser que en lugar de hacer enramadas, cada quien estaba en su casa o solamente estaban en las enramadas 1, 2, 3 días y no completaban los 7 días que el Señor había establecido como mandamiento y como ordenanza de que se debían llevar a cabo conforme a lo que el Señor le dio a Moisés, ¿verdad? Entonces, dice que no se había hecho así desde los días en que Josué, hijo de Nun, había sido juez, ¿no? O había sido el encargado de liderar al pueblo de Israel. No se había hecho esta fiesta de esa forma. Y dice que hubo gran alegría, una alegría muy grande. Y nuevamente, como inicia este pasaje que leímos en el versículo 13, que dice que se reunieron para entender las palabras de la ley, el versículo 18 deja una enseñanza muy importante también, porque ahora ya no solo involucra a los líderes o a los sacerdotes o a los levitas o al propio Esdras, sino que se lee la ley de Dios cada día, desde el primero hasta el último, enfrente de toda la comunidad de Israel. Ahora es para todos, ahora es parejo, ya no es nada más para los líderes que están a cargo de sus familias o de sus tribus o de sus comunidades. Toda la comunidad de Israel reunida con el propósito de escuchar la ley de Dios. Y dice que se hizo así durante 7 días, y al 8º día dice que hubo una solemne asamblea según el rito. Entonces, todas las personas que regresaron de la cautividad, a todas ellas se les mandó celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué enseñanzas podemos encontrar en Nehemías? Además de lo que ya hablamos, además de que es importante que los líderes se involucren y causen un impacto positivo dentro de sus comunidades. Si tú eres líder de iglesia, si tú eres líder de jóvenes, si tú eres líder de alabanza,
el impacto que tú vas a causar en tu comunidad, en el lugar donde tú estás trabajando, es de gran importancia. Y es importante y es vital que nosotros estemos siempre dispuestos a aprender más acerca de quién es Dios, a sumergirnos en las Escrituras, a no conformarnos con dando una lectura superficial de lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, sino profundizar en la ley de Dios para entender su buena voluntad. Las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación que el Señor hace de sí mismo a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros cuando agarremos la Biblia, nos sumerjamos y estudiamos cada día, cada versículo, cada pasaje, cada libro, cada tema, cada parábola que podamos encontrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La revelación que el Señor ha hecho de sí mismo para la humanidad. Y ese es el mejor regalo que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Por eso es importante que nosotros podamos total atención a estos pasajes, que los líderes se reunieron para entender la ley de Dios. Y finalmente se leyó el libro de la ley a toda la comunidad. Yo te quiero invitar en este día que tú te sumerjas en las Escrituras todos los días, que no lo leas superficialmente como si tuvieras cosas más importantes que hacer, como si tuvieras algo que cumplir nada más cotidianamente y le agarras tu Biblia y lees el versículo diario, o agarras tu aplicación en el celular y la abres y lees superficialmente lo que te está saliendo constantemente todos los días. Yo te invito a que profundices y te sumerjas y escudriñes lo que el Señor quiere hablarte a través de su palabra. Esa es mi invitación para ti el día de hoy, y eso es lo que podemos aprender de Nehemías en este pasaje breve, es lo que podemos rescatar de ese pasaje. La liberación del pueblo debía ser recordada, y la fiesta de los tabernáculos era una especie de celebración de independencia. El pueblo de Israel, de la mano de Dios, salió de la tierra de cautividad de Egipto, y la celebración de la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de las maravillas realizadas por Dios. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida en este día lo que hemos leído en Nehemías, Joshua? Bueno, algo que podemos ver en la Biblia reflejado como una institución de Dios para su iglesia actual es, por ejemplo, la Cena del Señor. La Cena del Señor, participamos de ella, ya sea que participes de ella semanalmente, mensualmente, de la manera en la que lo hagan en tu congregación. Esta Cena del Señor, al igual que la fiesta de los tabernáculos, nos trae un recordatorio, y el recordatorio es: el Señor murió por nosotros, murió por nuestros pecados, nos liberó de la cautividad del pecado, así como Dios liberó a su pueblo de la cautividad de Egipto. A nosotros nos ha librado de la cautividad del pecado, y lo más importante, el Señor está de regreso, o el Señor viene otra vez por su iglesia, el Señor volverá. Nosotros recordamos cada vez que tomamos la Cena del Señor ese acontecimiento que vendrá en el futuro, de que el Señor ha prometido que regresará por su iglesia y regresará para establecer su reino aquí en la tierra. Así lo vemos nosotros, vemos esa esperanza, esa promesa de parte del Señor. Y igual el bautismo, por ejemplo, podemos ver el bautismo como la proyección de nuestra sepultura, de la vieja vida antes de Cristo, y finalmente cuando salimos de las aguas del bautismo, procedemos a una vida según Cristo, como dice Romanos 6 del 1 al 4. Ambas instituciones establecidas por Dios son un recordatorio de nuestra esperanza. Esperamos confiadamente en que el Señor cumplirá su promesa en nuestras vidas. De la misma forma, la fiesta de los tabernáculos será un recordatorio del poder libertador de Dios y el cumplimiento de su promesa de poseer la tierra prometida. Ahora voy a hacer unas preguntas de reflexión para que tú lo medites ahí donde estás y para que reflexiones acerca de estas cosas. Número 1, ¿consultamos la ley de Dios? ¿Con qué frecuencia agarras tu Biblia? ¿Con qué frecuencia escudriñas lo que está en la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia te sumerges en las Escrituras? ¿Aplicamos a nuestra vida las enseñanzas? No solamente se trata de leer la Biblia, se trata de aplicar a tu vida personal esas enseñanzas y esos mensajes poderosos, esa revelación de Dios a través de su palabra. Número 3, ¿de qué forma disfrutamos de la revelación de Dios para nosotros en nuestras actividades diarias? ¿De qué forma disfrutas de las enseñanzas y los mensajes que el Señor te transmite a través de su palabra en tus actividades cotidianas? Porque la Biblia no únicamente es para aplicarla dentro de la iglesia o dentro de tu casa, es también para aplicarla dentro de tu trabajo, dentro de tu escuela, dentro de lugares donde tú te encuentres, en la calle, en el transporte público, la forma en la que tú te comportas en pensamiento, en tu forma de ser, en tu forma de hablar. Es muy importante que nosotros entendamos que la aplicación de la Biblia a nuestra vida debe ser diaria, constante y
crecer diariamente a cada momento y aplicarla a nuestra vida. Eso es lo más importante y es lo que nosotros debemos de rescatar de nuestros aprendizajes diarios cuando nosotros nos sumergimos a escudriñar y a aprender acerca de Dios. Entonces, esto es muy importante, mis hermanos. Quiero recalcar la importancia que esto tiene para nuestra vida y su aplicación a nuestra vida diaria. Yo te invito a que tú te sumerjas en la ley de Dios, tú escudriñes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, tú apliques a tu vida las enseñanzas que tú tengas en tu iglesia, en tu comunidad, a través de la lectura, a través de la oración, y tengas en tu vida presente que el Señor es soberano sobre todas las cosas, y que sus mandamientos para nosotros son provechosos y de bendición. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, mi hermano. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por estar sintonizándonos a través de este canal. Buenos días, Señor. Quiero invitarte a que nuevamente te suscribas si no estás suscrito, actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y compartas este video, que sabemos que va a ser de bendición para ti y las personas que te rodean. Sin más que decir, les mando un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga. Amén.